Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio de disciplinas espirituales, en particular la oración como una disciplina espiritual. Quisiera que viéramos algunas maneras prácticas que podemos aprender para ser disciplinados en la oración. Aquí va la primera. Separa un tiempo todos los días para orar. Eso yo sé que se oye muy obvio, pero créeme que hay muchos creyentes que no hacen esto por falta de disciplina. Tenemos que empezar a ser disciplinados. Primero, nosotros apartamos ese tiempo. Lo ideal sería que fuera todos los días, más si eso es difícil para ti, ¿por qué no apartarlo 2-3 veces a la semana y después ir creciendo 4 o 5 veces a la semana y después cubrir toda la semana? Separa un lugar para orar. Mi esposa, por ejemplo, le gusta orar en un closet. A mí me gusta orar afuera, en la naturaleza, caminando y corriendo. Separa un momento para orar. A mi esposa le gusta orar en las noches, ella es nocturna. A mí me gusta la noche para dormir. Pero me gusta durante el día orar o en la tarde cuando salgo estar orando al Señor. Escoge una manera para orar. Hay personas que les gusta a orar simplemente estando en total silencio. Otros les gusta tener algo de música. Hay personas que les gusta orar en su mente. Otros tienen que hablar audiblemente. Pero lo importante es que empieces a tener una disciplina, una rutina en la oración. Segunda manera práctica es ora con tu pareja. Si estás casado, ora con tu esposa. Si no estás casado, empieza a orar por una esposa, ¿verdad? Pero es bien bonito cuando el esposo y la esposa toman unos minutos, no tienen que ser horas, unos minutos al día para orar el uno por el otro, para bendecirse, para juntos pedir por sus hijos, por su hogar, por sus finanzas, por sus problemas, qué sé yo. Pero toma ese tiempo sagrado para orar junto con tu pareja. Tercera manera práctica, ora con tus hijos. Tenemos como padres la gran responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a orar desde que están chiquititos. Es bien importante inculcarle a ellos esta disciplina de la oración desde pequeñitos, porque si esperamos a que tengan 20, 25 años, les va a costar mucho ser disciplinados en la oración. Son disciplinados para levantarse a cierta hora para ir a la escuela, ¿no es cierto? Son disciplinados para hacer la tarea, ¿no es cierto? Bueno, algunos no todos. Pero ellos van adquiriendo todas estas disciplinas. No se diga los que ya están en un equipo de soccer o de básquetbol. Un coach les está enseñando a ser disciplinados. ¿Por qué no nosotros como padres no enseñarles a ser disciplinados en las cuestiones espirituales como la oración? Enséñales a orar. Tiene ese tiempo devocional con ellos. Separa un día o 2 a la semana para tener un devocional familiar. Yo en lo personal todos los días oro por mis hijos cuando van a la escuela. Pido al Señor que los proteja en la escuela, que los ayude a entender lo que le van a enseñar, que saque buenas notas, que les dé becas. Yo estoy pidiendo por becas desde ahorita, aunque mis hijos están pequeños. Pido por cosas como su pareja con la que se van a casar un día. Pide por ese tipo de cosas tú también. Y en la noche también ora con tus hijos. Dale gracias al Señor juntamente con ellos por el día que tuvieron. Ora porque tengan un buen sueño en esa noche, que no tengan pesadillas, etc. Otra manera práctica para ser disciplinados en la oración es, ¿por qué no conseguir una persona, un socio de oración, vamos a llamarle así, con la cual puedas estar orando frecuentemente? Lo digo porque a veces las cosas donde queremos ser disciplinados nos cuesta trabajo realizarlas solos. Y a veces nos animamos a hacerlas si hay alguien junto a nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, a veces es más fácil ponerse a dieta cuando te pones de acuerdo con un amigo o una amiga. Es más fácil decir, hey, vamos a hacer ejercicio juntos y los 2 o los 3 salen a la calle a correr. Lo mismo se puede hacer con oración. Necesito que alguien me ayude a ser disciplinado en la oración. Necesito de ti. ¿Qué te parece si eres mi socio? Y se ponen de acuerdo. Dicen, vamos a vernos tal día, en tal lugar, a orar por unos minutos. O nos vamos a ver por la computadora en Skype. O vamos a hablar por teléfono, o texteando, o con señales de humo, como sea. Pero la cosa es que muchas veces nos ayuda, nos motiva y nos anima tener una persona junto a nosotros para ser disciplinados en la oración. Otra forma,
Otra manera práctica para ser disciplinado es, dile a tu pastor o a tu líder en la iglesia o tu líder de grupo discipulado que te pida cuentas de tu vida de oración. Y eso te va a ayudar, porque nosotros sabemos que cuando alguien nos va a preguntar, hey, ¿cómo va tu vida de oración? Cuéntame. ¿Has orado estos días? ¿Cuánto has orado? Eso nos preocupa porque nos van a pedir cuentas, ¿no es cierto? Y eso nos motiva a orar y a ser disciplinados en la oración. Otra forma es simplemente ven a las reuniones de oración de la iglesia. Aquí en esta iglesia tenemos reunión de oración todos los días, los 7 días a la semana. Ahora hay no solamente oraciones a las 6 y a las 7, algunos grupos se reúnen durante las mañanas a orar. Ahora hay oraciones en las madrugadas. Hay gente que está viniendo a orar a las 11 de la noche, a las 12, a la 1 de la noche. Hay gente orando todo el tiempo aquí en la iglesia. Entonces, vente a una reunión de oración a la semana, cuando menos. Otra, ven a la velada de oración que tenemos al fin de cada mes. Yo sé que cuesta, porque es de 10 de la noche a 1 de la madrugada, pero ¿sabes qué? Así es el discipulado. La salvación es gratuita. Ya Cristo lo pagó todo por ti y por mí. Pero seguirle a Cristo es muy costoso. Nos cuesta seguirle y nos va a costar, pero tiene sus beneficios. ¿Sabes? No hay perdón de pecados sin que pagues el alto precio de confesar tu pecado y de que te arrepientas de tus pecados. No hay salvación de la vida si no hay primero el pago del alto costo de someter nuestras vidas al señorío de Jesucristo. No hay vida eterna si primero no hay muerte de nuestro yo, de nuestra carne, de nuestro pecado. ¿Te das cuenta? El seguir a Cristo cuesta, pero siempre trae un resultado que vale la pena pagar el precio por ese resultado. Entonces, ven a las veladas de oración, va a ser de mucha bendición. Otra manera práctica para orar es usando lo que se conoce como la oficina. Y no estoy hablando de que en tu oficina te pongas a orar. Hay que ser responsables, hay que trabajar ahí. Pero este concepto es un concepto que se remonta a siglos atrás, cuando monjes o gente religiosa vivían en una comunidad y ahí trabajaban juntos. Y a cierta hora se escuchaba la campana de la capilla o de la iglesia en esa comunidad. Talán, talán, talán. Y esa campana le decía a toda la gente, y en particular a los monjes, hey, es tiempo de hacer un time out, es tiempo de hacer una pausa, deja de estar sembrando tus vegetales, deja de estar ordeñando la vaca, ven ahora a la capilla o a la iglesia y vamos a buscar al Señor en oración. Y pasaban un tiempo en oración. Y después de ese tiempo regresaban a sus trabajos, a sus labores. Y un tiempo después, talán, talán, otra vez la campana, dejaban de hacer todo, iban a la capilla a orar. Ahora, esto de la oficina, nosotros lo podemos implementar hoy en día con la tecnología que tenemos. Tan fácil como programar tu reloj para que cada hora haga pip, 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 pip. Y eso te recuerda, ok, voy a dejar de hacer todo lo que estoy haciendo por unos instantes y voy a buscar al Señor en oración. O ¿qué tal programar tu teléfono celular para que cada hora, cada 2 horas o el tiempo que tú quieras salga una señal que tú puedas ver o escuchar y que te recuerde, es tiempo de buscar al Señor en oración? Esa es la oficina. Otra forma práctica para ser disciplinados en la oración es manteniendo un diario de oración. Es decir, puedes conseguirte una libreta, si te gusta escribir, o ahí en tu computadora, tú puedes escribir cosas como estas. La fecha en que tú estás orando o que estás realizando tu petición de oración. Puedes después explicar acerca de qué estás orando. Puede ser la sanidad de una persona, un misionero en otro país, puede ser por una esposa. Y después en otra columna puedes tú agregar la fecha en que Dios contestó esa oración. Es algo tan sencillo de hacer, pero eso cultiva o desarrolla dentro de ti una disciplina y te ayuda a ser disciplinado en la oración. Ahora, a la hora de orar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para hacer cosas prácticas para orar? Bueno, aquí te van algunos ejemplos. Uno de ellos es, usa el Padre Nuestro, que se encuentra ahí en Mateo capítulo 6. Jesucristo enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos para que supieran cómo orar. Ahora, no cometamos el grave error de repetir o rezar el Padre Nuestro.
No se trata de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, amén. No, no. Jesús dice precisamente en ese capítulo de Mateo 6 que cuando ores, no digas vanas repeticiones. No se trata de decir una y otra vez lo mismo. El Padre nuestro nos lo da Jesús como una oración modelo, como un ejemplo, como una oración que tú puedes usar para hacer tus propias oraciones. Por eso se dice que hay personas que han rezado el Padre Nuestro, pero no han orado el Padre Nuestro. Porque hay una gran diferencia. Jesús no quiere que reces el Padre Nuestro, quiere que ores conforme a la guía del Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro encontramos una cierta estructura. Me gusta mucho esa estructura, porque si te fijas, Jesús empieza el Padre Nuestro de esta manera. Padre Nuestro que estás en los cielos. Observa que no empieza diciéndote, cuando ores, inmediatamente pide por ese Ferrari último modelo que quieres. No, no, no. Cuando ores, empieza dirigiéndote a tu Padre. Empieza platicando con Él. No le pidas todavía. Padre nuestro que estás en los cielos. Y mira lo que dice después. Santificado sea tu nombre. En otras palabras, alábale, adórale. Todavía no es momento para que le pidas nada. Pasa un tiempo expresándole tu gratitud. No, sí, tu gratitud, pero también tu alabanza, tu adoración, tu asombro por Él. Pasa un tiempo cantándole o diciéndole con tus palabras lo grandioso, lo maravilloso, lo majestuoso, lo santo, lo bondadoso que es Él. Alábale. Todavía no le pidas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahora viene la primera petición. Pero si te fijas, no es una petición para beneficio mío. Dice, venga tu reino. Se está pidiendo para que se cumplan los planes y los propósitos de Dios aquí en la tierra, que se establezca su reino. Y después dice, el pan nuestro de cada día dándolo hoy. Ahora sí, se trata de mi petición material, personal. Te pido por un trabajo, te pido por la sanidad de mi madre, te pido por la conversión de mi sobrino, te pido por el ministerio de la iglesia. Estamos hablando de súplicas personales. Y pueden ser materiales, no hay nada de erróneo en pedirle al Señor por cuestiones materiales. Te pido para que proveas para mis hijos. Te pido que proveas para la escuela de mis hijos, la carrera de mis hijos, la universidad de mis hijos, los libros de mis hijos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y después, ¿qué dice? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es tiempo de traer nuestras ofensas, nuestros pecados, confesarlos al Señor y pedir perdón. La oración no es solamente una lista a Santa Claus donde te pido por mí, te pido. No, es Padre, es alabanza al Señor, es el reino de Dios, son cosas personales, pero también es confesión de pecados. Perdona mis pecados así como yo perdono a aquellos que han pecado en contra de mí. No me dejes caer en tentación, sino líbrame del mal. Es decir, la oración del Padre Nuestro nos enseña a que oremos por protección. Por protección. Yo todos los días oro por mis hijos por protección, porque se van a la escuela y yo no sé qué pueda pasar allá. Yo no sé qué influencias negativas puede haber allá. Yo no sé qué cosas malas les puede enseñar ahí. Entonces, hay que pedir al Señor por protección de todo lo que nos amenaza en este mundo, incluyendo todos los seres demoníacos, el mismo pecado que llevamos dentro de nosotros mismos. Pide por protección, líbranos del mal. Y después dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En otras palabras, Señor, todo es tuyo, a ti sea la gloria, tuyo es el poder. Entonces, te das cuenta que hay una estructura en este Padre Nuestro, y que tú puedes seguir esa estructura y tú puedes poner tus propias palabras. De esa manera se ora el Padre Nuestro. Ahora, si el Padre Nuestro se te hace muy complicado, otra manera muy sencilla para orar es usar la palabra casa. Casa. Y esta palabrita sencilla de 4 letras nos va a servir también como un modelo, como un ejemplo, como una guía, así como el Padre Nuestro, donde cada letra nos va a ayudar a recordarnos cómo podemos orar. Entonces, la primera letra, la letra C, nos recuerda que cuando oremos tenemos que hacer confesión de pecados. Tenemos que
traer al Señor todas las cosas malas que hemos hecho, que hemos dicho, que hemos pensado. Y cuando confieses tu pecado, no nomás digas, Señor, te pido por mis pecados que los perdones. Amén. Esa es una oración muy genérica. Cuando tú cometes un pecado, lo haces de manera bien específica. Entonces tienes que venir al Señor y decir, Señor, te pido que perdones, que fui tan duro, tan áspero con mi esposa hoy, cuando me preguntó dónde estaban sus llaves, y me enojé porque las pierde todos los días, y le hablé feo y duro, y yo sé que hice mal, y me siento mal ahora. Señor, debí haberla tratado con amor, con cariño, debí haberle ayudado a encontrar sus llaves, pero te pido, ¿te das cuenta? Estoy siendo más específico. Entonces, cuando confieses tus pecados, hazlo de esa manera. Señor, te pido que perdones la mentira que le eché a mi vecino, porque le dije que fui a pescar y le dije que pesqué un pescadote de 1,20 m, cuando en realidad era de 20 centímetros. Una mentirota. Pero sea así de claro, sea así de específico, para que Dios pueda perdonar y limpiar tus pecados. La siguiente letra A es la letra de la adoración. Cuando ores, después de que confieses tus pecados, puedes comenzar a alabar al Señor. Puedes empezar a reconocer sus atributos. Puedes cantarle cuán grande es Él. Puedes expresarle lo que Él es y lo que ha hecho por ti. Y alábale. Recuerda, la oración no es una lista de supermercado, no es una lista de lo que deseas tener, una carta a Santa Claus, te pido. No. Es también estas cosas, confesión, alabanza al Señor. La tercera letra son las súplicas. Ahora sí son tus peticiones. Ahora sí puedes pedir por tu trabajo, por ese esposo, por la salud de tu compañero de estudios, qué sé yo. Pide al Señor, y también puede ser extenso, puede ser breve, puede ser específico. Pide. Y recuerda una cosa, nada es demasiado grande como para que Dios no pueda con eso, y nada es tampoco demasiado pequeño como para que Dios no se interese en eso. A mí me sorprendió mucho hace años atrás que fue una conferencia y estaba John Wimber y estaba predicando. De repente detuvo su predicación y dijo, aquí hay una persona que perdió una pluma que a lo mejor era de mucho valor para esa persona, y el Señor te dice que la dejaste tirada no sé dónde, y ahí la vas a encontrar. Y yo me quedé, ¿what? Pero después me cayó el 20. A Dios le interesa hasta los más mínimos detalles de nuestra vida. En el caso de este hombre, le interesó que el hombre supiera dónde había dejado la pluma. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Dios ha contado hasta los cabellos que hay en nuestra cabeza. Digo, ¿quién cuenta los cabellos de nuestra cabeza? Ni mi esposa, cuando me hace piojitos, me cuenta los cabellos de la cabeza, ¿verdad? A algunos es más fácil de contarle los cabellos en la cabeza porque nomás tienen 3 o 4, pero ni aún así se los cuentan. Pero Dios sí cuenta los cabellos en tu cabellera. ¿Por qué? Porque está sumamente interesado aún en las cosas diminutas y pequeñas de tu vida. Y por eso le puedes pedir por cosas tan sencillas y tan insignificantes como: Dios, te pido que me ayudes a encontrar las llaves que las traigo perdidas, o el celular. O te pido, Señor, que me ayudes a saber qué calcetines me pongo, los azules o los verdes, porque no sé nada de combinarme con la ropa. ¿Qué sé yo? ¿Me explico? A Dios le puedes suplicar, le puedes pedir cualquier cosa, porque tenemos un Dios grande y un Dios muy personal que quiere meterse en todos los asuntos de nuestra vida. Y por último, la letra A es de agradecimiento o de acción de gracias. Es decir, tomemos un tiempo para darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que hace por nosotros. Yo creo que todos aquí nos recordamos de la historia de los 10 leprosos en los evangelios, donde los 10 son sanados por Cristo Jesús, ¿se recuerdan? Pero los 10, ¿cuántos regresan a darle gracias a Jesús? Solamente uno. Los 9 fueron unos ingratos. Dios los sana, les da una vida nueva, les da esperanza, les regresa su salud, su hogar, su trabajo, vida en comunidad, el poder ir al templo a alabar, les devuelve su vida, y ninguno es para decirle gracias Dios, gracias Dios. Se olvidan de Dios. Entonces, cuando ores,
tómate un buen tiempo para decir, gracias Dios, que hoy me desperté, que hoy tengo la facultad para pensar, para hablar, para alabarte, para caminar. Gracias porque tengo ropa que vestir, comida que comer, techo sobre mi cabeza. Gracias por mi trabajo, por mi esposa, por mis hijos. Y nos podríamos pasar el resto del día dándole gracias a Dios, ¿no es cierto? Entonces, esos son algunos modelos muy sencillos, muy básicos, pero muy útiles para ayudarnos a orar. Quisiera que ahora habláramos sobre 7 factores que afectan muchas veces la efectividad de nuestra oración. 7 factores que influyen para que podamos elevar nuestras oraciones y que sean oídas por el Señor. Y 7 factores que van a determinar si Dios va a contestar nuestras oraciones o no. Se cuenta la historia de un hombre judío que había cumplido 50 años de estar orando frente al muro de los lamentos. Todo el mundo aquí sabe lo que es el muro de los lamentos. Es ese muro ahí en Tierra Santa, en Jerusalén. Es un muro muy alto que se dice que es lo único que quedó del templo de Salomón. Y entonces es un lugar muy sagrado, muy especial para los judíos. Y muchos de ellos van a este muro y ahí se paran delante del muro y están así, y están orando todo el tiempo. Inclusive algunos de ellos escriben notitas y las enrollan y las meten en las grietas de las piedras del muro. Y es un lugar muy conocido. Y este hombre llevaba 50 años orando frente al muro. Entonces cuando se enteró, el canal de la televisión fue inmediatamente a entrevistarle. Le dijo, ¿es cierto que usted tiene 50 años orando enfrente de este muro? Es cierto, dice el judío. Y me imagino que usted ha orado por cosas como la paz mundial y por que Dios dé de comer a los pobres y muchas otras cosas. Es cierto, dice el judío. Y le dice el reportero, le dice, ¿y cómo se siente usted después de estar 50 años orando frente a este muro? Y le dice el judío, ¿realmente quiere saber cómo me siento? Sí, yo quiero saber cómo se siente. Dice, pues me siento como si le estuviera hablando a una pared. ¿Y cuántas veces nosotros no nos sentimos igual? Oramos y pedimos y reclamamos y confesamos y declaramos y usamos la Biblia y queremos torcerle el brazo a Dios y no escuchamos nada y no recibimos nada y no hay respuesta de nuestra oración y es como si le estuviéramos hablando a una pared, ¿no es cierto? Pero ¿sabes por qué es eso? Muchas veces porque no hemos considerado estos 7 factores que vamos a ver ahora. El primer factor que determina qué tan efectiva es mi oración y si llega al cielo y si Dios la escucha y si Dios me contesta, el primer factor es mis relaciones personales. Mis relaciones personales. Por ejemplo, en Mateo 5, 23 y 24, Jesús dice que si una persona va al templo con su ofrenda y estando ahí en el templo se acuerda que alguien tiene algo en contra de ella, dice, deja tu ofrenda ahí, salte del templo corriendo y vete a arreglar con esa persona. ¿Qué está diciendo Jesucristo ahí? Que es mucho más importante que tú vayas y arregles el conflicto que tienes con esa persona, el desacuerdo, el problema que hay entre tú y esa persona. Es más importante que quede arreglado a que tú estés en el templo levantando tus manos, cantando y danzándole a Dios. Para el Señor, después de Él, lo más importante es las personas y las buenas relaciones que hay entre ellas. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:7. Dice ahí que el esposo debe de tratar a su mujer como vaso frágil, debe tratarla con cuidado, para que sus oraciones, dice ahí, no sean estorbadas, no sean bloqueadas. En otras palabras, Dios te dice, varón, ¿cómo esperas que yo te dé ese empleo que tú me estás pidiendo? ¿Cómo esperas que yo diga, sí, yo te voy a conceder esa petición de que aumenten tu salario en tu trabajo, si estás tratando de la patada a tu mujer? Literalmente de la patada, porque le das con la punta del pie.
la estás golpeando, le estás hablando mal. Dice Dios, yo no voy a escuchar tus peticiones, yo no voy a escuchar tus oraciones, por más santas que sean. Primero, arregla tu relación personal con tu mujer, ámala como Cristo amó a la iglesia. Dios no va a escuchar tus oraciones ni las mías si no tienes una buena relación con las personas que te rodean. Esposo, esposa, hijos, padres, madres, jefes en el trabajo, compañeros de trabajo, hermanos y hermanas en Cristo en la iglesia. Todas tus relaciones personales deben estar en orden para que tus oraciones no sean bloqueadas y pasen del techo y Dios las pueda escuchar y puedas tener una respuesta de parte de Dios. Para Dios, el primer y más importante mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios con todo el corazón, toda el alma, todas las fuerzas, todo el entendimiento. Y el segundo mandamiento más importante, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Asegúrate de estar amando a tu prójimo para que Dios pueda estar escuchando bien tus oraciones y pueda ser efectivo de esa manera y pueda recibir lo que estás pidiendo. Si oras y oras y no oyes nada de parte de Dios, lo único que oyes es un gran silencio, checa cómo están todas tus relaciones personales. Tal vez tengas que arreglarte con una o varias personas, ¿ok? Factor número 2 es mis motivos. El factor número 2 es mis motivos. ¿Por qué no contesta Dios a mis oraciones? ¿Por qué le pido una y otra vez por el Ferrari último modelo y no me lo da? ¿Por qué le digo que me ayude a sacarme la lotería, el jackpot, los 100 millones de dólares, y no me concede esa petición? Bueno, Santiago 4:3 nos da la respuesta. Dice, no tienes porque no pides. Y cuando pides, dice, pides mal, porque pides para tus propias cosas y no para las cosas de Dios. En otras palabras, estás pidiendo con los motivos equivocados. Cuando pides para ti, para que se haga tu voluntad, para que se expanda tu propio reino, estás pidiendo con las motivaciones equivocadas. Mucha gente lo único que pide es esto: Señor, hazme más famoso, hazme más bello, hazme más rico, hazme de mayor influencia, porque se trata de mí y de mí, ¿verdad? Son los hermanos yo, ¿verdad? Porque está primero yo, después yo y al último yo. Yo, y no se trata de Dios. Son motivaciones equivocadas. Antes de pedirle al Señor, ¿por qué no checas tus motivos? Haciéndote las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Esto que estoy pidiendo traerá gloria a Dios? Porque toda la vida se trata de Dios y de la gloria para Dios, ¿no es cierto? Esto que estoy pidiendo, ¿va a traer gloria a Dios? Ese trabajo por el cual estoy pidiendo, ¿va a ser para la gloria de Dios? Ese auto que quiero, ¿es para la gloria de Dios? Esa pareja que quiero, ¿para la gloria de Dios? Segunda pregunta. ¿Esto que estoy pidiendo hará que el reino de Dios se extienda en la tierra? ¿Realmente? ¿De qué manera se va a beneficiar el reino si Dios hace que te den un mejor trabajo? Si Dios hace que te aumenten el salario, ¿de qué manera se va a beneficiar el reino de Dios? Esa es la pregunta. ¿Esto ayudará a las personas? ¿Me ayudará a mí a crecer espiritualmente? Esas son buenas preguntas, ¿verdad? Recientemente me enteré de una pareja de ancianos aquí en los Estados Unidos que se sacaron 11 millones de dólares en la lotería. Puedes imaginarte 11 millones de dólares. ¿Y sabes qué hicieron estos ancianos con ese dinero? Regalaron más del 90%. Lo dieron a iglesias, hospitales y organizaciones que ayudan a las personas en necesidad. Uno se pregunta, ¿por qué el Señor permitió que esos dos ancianos se ganaran esos 11 millones de dólares? ¿Y por qué no permitió que otra persona se lo sacara? Porque Dios conocía bien sus motivos. Sabía lo que iban a hacer con ese dinero. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí le hemos dicho al Señor, Señor, haz que me saque la lotería.
Pero alguna vez le has dicho así al Señor, Señor, haz que me saque la lotería y todo lo que me saque, todo, el 100% será para ti, para tu gloria. ¿Alguna vez has orado así? ¿Verdad que no? Porque estamos orando de manera equivocada, con los motivos equivocados. Aprendamos a orar con la motivación correcta. Tercer factor es mi santidad. Mi santidad. Mi santidad. En Santiago 5:16 dice que la oración del justo puede mucho. La oración del hombre justo. ¿Quién es el hombre justo? Es el hombre recto. Es el hombre que hace las cosas conforme a la palabra de Dios. Es el hombre que actúa conforme a la voluntad de Dios. Es un hombre que vive en integridad, que vive con el carácter de Cristo. Es un hombre justo. Es un hombre realmente cristiano, en otras palabras. Es un hombre que vive en santidad, que vive alejado del pecado. Dios no va a escuchar tus oraciones ni las mías cuando estamos en pecado, pero sí las va a escuchar cuando estamos en santidad. Entre más santos seamos, más efectivos vamos a ser en la oración. Si mi estilo de vida es recto ante el Señor, si mi carácter es más parecido al de Jesús, más efectivo voy a ser en mi oración. ¿Qué tan obediente soy para obedecer los mandamientos del Señor? Entonces, si hay pecado, pues no va a haber mucha posibilidad de que nos escuche en el cielo. Si hay santidad, hay muchas posibilidades de que nos escuchen y que nos contesten. Cuarto factor, y que se relaciona con este, mi pecado no confesado. Mi pecado no confesado. La Biblia nos dice claramente que a causa de nuestros pecados hay un abismo, hay una separación entre Dios y nosotros. Es decir, el pecado nos aleja de Dios, nos aparta de Él. El pecado actúa de esta manera. Imagínate que el teléfono que tienes en tu casa, ese aparato que tú tomas, te sirve para ¿qué? Para comunicarte con otra persona, ¿no es cierto? A través de este aparato, tú hablas y la otra persona te escucha. Y cuando la otra persona habla, tú la puedes escuchar. Es un tremendo invento, ¿no es cierto? Pero imagínate que viene alguien y toma unas tijeras y corta la línea, el cable de tu teléfono. ¿Qué va a pasar? Se va a terminar la comunicación entre tú y esa persona, ¿no es cierto? Bueno, Dios nos ha provisto de un tremendo aparato para comunicarnos con Él. Se llama la oración. Con este aparato yo le hablo a Dios, Él me escucha y después yo puedo escucharle a Él cuando Él me habla. ¿Ok? Pero el pecado es como estas tijeras que cortan la comunicación con Dios. Y por más que le hable y le grite y le suplique, Dios no me va a escuchar. Dios no me va a escuchar a causa de mi pecado. Entonces, lo que tengo que hacer es confesar mi pecado, arrepentirme de mi pecado, para que la línea de comunicación se vuelva a restablecer y yo pueda tener esa comunicación con Dios. Déjame ponértelo de esta manera. Es como un hombre que necesita cortar el pasto de su casa, pero no tiene una máquina para cortar el pasto. Entonces se le viene la idea de ir con el vecino para pedirle su máquina para cortar el césped, el pasto, el zacate, como le llames tú. Va a la casa del vecino, toca la puerta y le abre su hijo pequeño y el hombre le dice, ¿puedo hablar con tu papá? El hijo pequeño le dice, un momento, voy a traerlo, y en eso desaparece. Pero en el momento que desaparece el niño, aparece el perrito de la casa. Es un perrito chiquito, chihuahueña, pero latoso de primera. Y se le lanza al hombre y le empieza a morder el zapato y le empieza a morder el pantalón. Y este hombre empieza a moverse y se desespera con el perrito y no se va el perrito. Y entonces el hombre le empieza a dar patadas al perrito para que se vaya. Y en eso, ¡pum!, llega el papá del niño, el hombre a quien le iba a pedir la máquina para cortar el césped. Dime una cosa, ¿tú crees que ahora este hombre que estaba pateando al perrito está en la posición para pedirle la máquina al vecino?
¿Tú crees que está en la posición correcta, está en el lugar correcto, está en la situación correcta como para decirle, vecino, ¿me presta su máquina? Quiero cortar mi césped. No. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer este hombre para que después el vecino le preste su máquina? Tiene que pedir perdón por haber maltratado a su mascota, ¿no es cierto? Nosotros muchas veces, por medio de nuestra oración, vamos y tocamos la puerta del cielo y decimos, Señor, te pido que me des esto, te pido que me des aquello, te pido por esto. Y ¿sabes qué? No estamos en la posición correcta como para pedirle absolutamente nada a Dios. ¿Por qué? Porque no hemos tratado con aquello que nos separa de Dios, que es nuestro pecado. Lo primero que tenemos que hacer es venir y confesar nuestro pecado, pedirle perdón, quitar esa barrera para que Dios pueda escucharnos y pueda concedernos la petición de nuestra oración. ¿Te acuerdas tú cómo era el sistema en el Antiguo Testamento? Si una persona quería venir al templo para alabar al Señor, la persona no podía entrar así inmediatamente al templo. No, había todo un sistema. ¿Y cuál era ese sistema? La persona tenía que traer un animalito, lo traía el sumo sacerdote o el sacerdote. Ahí ponía su mano el sumo sacerdote, se transferían los pecados de la persona, sacrificaban al animalito, se derramaba su sangre, se perdonaban los pecados de esa persona y entonces la persona ya podía entrar libremente a alabar al Señor en el templo. Nosotros no podemos entrar en la presencia del Señor con nuestras oraciones sin antes haber pasado por el mismo procedimiento de pedir perdón, de confesar nuestro pecado y que nuestros pecados sean lavados con la sangre del Cordero que es Cristo Jesús. Entonces, Dios no te va a escuchar ni va a contestar tus oraciones si no has tratado con tu pecado. Quinto factor, dijimos que eran 7, es mi fe. Mi fe. En Santiago capítulo 1 versículos 6 al 7 se nos dice que cuando pidamos no seamos como el hombre de doble ánimo, sino que pidamos con fe, con confianza. Porque Dios contesta nuestras oraciones conforme a nuestra fe. ¿No dijo Jesucristo, conforme a tu fe te será hecho? ¿Te acuerdas en aquella ocasión donde Jesús tiene hambre y se acerca a una higuera y ve que no hay fruto y la maldice? Al día siguiente pasan por el lugar donde estaba aquella higuera y le dicen, uno de los discípulos, creo que fue Pedro, mira la higuera que tú maldijiste ayer, Señor. Y Jesús le dice, no te sorprendas, si tuvieras fe como el tamaño de un grano de mostaza, le puedes decir a todo un monte, ve y échate el mar y se va a echar el mar. En otras palabras, si tienes fe a la hora de pedir algo, se va a conceder, pero si no tienes fe, no va a pasar absolutamente nada. ¿Cuántas veces vamos a orar por un enfermo y llegamos y no llevamos nada de fe? Y oramos de una manera mecánica, pues Señor, sánalo, y ya casi que queremos ir mejor, llévatelo o haz algo, porque yo sé que no se va a sanar. Y venimos con esta actitud incrédula, sin fe. Tenemos que venir al Señor creyendo que está ahí presente, creyendo que nos está escuchando y creyendo que puede hacer las cosas conforme a su voluntad. En una ocasión me contaron de un pastor que fue visitado por un joven de su congregación y el joven tenía que tomar una decisión importante. Creo que se trataba de un trabajo y el joven no sabía qué trabajo tomar, entonces va con el pastor y el pastor le dice, mira, ¿por qué no oramos al respecto? ¿Y por qué no oramos ahora mismo? Y el joven dice, muy bien, pastor, oremos. Y ahí empiezan a orar y dice, el pastor, Señor, te pido para que le muestres a este joven qué trabajo de tomar, en nombre de Jesús, amén. Y en el momento que dice amén, el pastor le dice al joven, ¿y qué decisión vas a tomar? Y el joven se quedó, no sé, tengo que seguir orando. Y el pastor dice, pero es que acabamos de orar y le acabamos de pedir al Señor que te mostrara qué trabajo debes de tomar. Es decir, el pastor había orado con fe, con tanta fe, de que en ese preciso momento, después de decir amén, el Señor ya le había hablado al joven y le había dicho
qué trabajo debía de tomar. Pero ¿cuántas veces nosotros oramos y no creemos? No esperamos que haya un resultado inmediato. Decimos, vamos a orar y oramos por orar, pero no esperamos ver la respuesta de Dios. Tenemos que creer, tenemos que tener fe. Factor número 6. Me ayuda al necesitado. Me ayuda al necesitado. Este es un factor que muchos desconocen, pero que está en la Biblia. En Proverbios 21:13 lo encontramos. Y ahí dice que si una persona necesitada viene a alguien pidiéndole algo y la persona no le escucha, no le pone atención, dice, así de esa misma manera te va a tratar Dios. Cuando tú vayas con tus necesidades y le pidas al Señor algo en oración, el Señor no te va a escuchar. Entonces, ¿qué nos enseña este proverbio? Que si no oyes el clamor de tus hermanos que necesitan algo, que te están pidiendo algo, si no ves la carencia, la necesidad de alimento, de ropa o de cualquier otro tipo de material en las personas a tu alrededor y no hacen nada al respecto, pues no esperes que Dios también escuche tus oraciones y haga algo al respecto. Primero ayuda a tu hermano para que después Dios te pueda ayudar a ti. Y el séptimo y último factor es su voluntad. Su voluntad. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces nos preguntamos, es que yo pedí, ¿qué pasó? ¿Por qué no recibo? Porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Pedimos conforme a nuestra propia voluntad. Queremos que se haga lo que nosotros queremos hacer y no lo que Dios quiere hacer. Es como la historia de aquel niño que estaba ahí arrodillado al pie de su cama con sus manos así y clamaba con tanto fervor diciendo, Señor, te pido por Tokio, Señor, te pido por Tokio, que sea Tokio, Señor Dios, Tokio. Y su papá escuchó el clamor de su hijo y eso le alegró su corazón. Dijo, wow, mi hijo, mira nada más cómo ora con tanta pasión, con tanta fervor por Tokio. Y fue a la recámara de su hijo y el hijo ya terminó de orar por Tokio y el padre le dice, hijo, ¿de dónde salió tanta compasión por Tokio? ¿Por qué estás pidiendo por Tokio? Y el hijo le dice, papá, es que hoy en la mañana tuvimos un examen de geografía y el examen consistía de una pregunta nada más. Y la pregunta era, ¿cuál es la capital de los Estados Unidos? Y yo escribí Tokio. Y después me dijeron que no, que es Washington. Entonces le pido al Señor que la haga, que sea Tokio. Pero Señor, te pido por Tokio. Por eso estaba orando de esa manera. Y vemos ese caso, que es el caso de un jovencito que está pidiendo conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? En la Biblia hay como 650 oraciones registradas. Y muchas de ellas fueron contestadas, mas otras no. Muchos de nosotros hemos hecho oraciones una y otra vez. Y a veces no escuchamos la respuesta de parte de Dios. Y eso nos desanima, nos entristece. Y eso a veces hace que se tambalee nuestra fe. Y nos empezamos a hacer preguntas como, ¿realmente existe Dios? ¿Realmente escucha mis oraciones? ¿Realmente le importo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y tenemos que entender que a veces Dios tiene su voluntad por encima de la nuestra. Recuérdate el caso de Jesucristo, donde le dice, orando a su Padre de esta manera, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, más, que no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Y ahí Jesucristo nos da una tremenda lección, porque Él pudo pedir para que nada le pasara, nada de lo malo que le sucedió, nada del sufrimiento que pasó le sucediera, pero sin embargo dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y debemos nosotros orar de esa manera, ¿ok? Vamos a terminar hablando rápidamente de los 3 beneficios más importantes que encontramos en la oración. Los 3 beneficios de la oración. El primer beneficio, o sea, uno dice, ¿para qué sirve la oración después de todo? Bueno, primero
que nada sirve para tener una relación con Dios. Ese es el primer beneficio. Relación con Dios. Recordemos una cosa. Dios es omnisciente, ¿verdad? Él lo sabe todo. Él ya sabe lo que le vas a decir en oración. Él ya sabe tus necesidades. Él ya sabe todo. Hay gente que dice, entonces, ¿para qué oramos? Si ya lo sabe todo. ¿Sabes para qué oramos? Para tener una relación con Dios, para platicar con Dios, para tener una amistad con Dios. La oración tiene ese beneficio primordial, que gracias a ella podemos tener esta relación de amistad con nuestro Dios. Hoy en día, mucha gente no entiende bien lo que es el concepto de amistad, ¿verdad? Mucha gente dice, ay, tengo en el Facebook 200 amigos. Y nada más son los 200 de la semana pasada. Dentro de 2 semanas voy a tener 200 más. Y decimos que son nuestros amigos. Nada más porque ahí se escriben una que otra palabrita o comparten lo que comieron, una fotografía, un video y dicen, ya somos amigos. Pero eso no son amigos. Yo estoy seguro que si tú consideras a esa gente como tus amigos y tú, por ejemplo, terminas con un tremendo dolor de estómago que te causa diarrea y estás ahí en el excusado por horas, ninguno de esos 200 amigos te va a venir a ayudar cuando tengas diarrea. Ninguno. Un amigo verdadero es el que pasa tiempo contigo, es el que está contigo en las buenas y en las malas. Esos son los amigos. Y esa es la clase de amigo que Dios quiere tener contigo. La clase de amistad que Dios quiere tener contigo. Y esto se puede hacer por medio de la oración, cuando conversamos con el Señor, cuando le decimos todo lo que hay en nuestro corazón, cosas buenas y malas, cuando le hablamos de nuestros temores, de nuestros fracasos, de nuestros sueños, cuando le hacemos preguntas como los salmistas, Señor, ¿por qué no hacen nada al respecto? Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Esos son los verdaderos amigos. Dime una cosa, ¿se escuchan ese tipo de oraciones en el cielo de tu parte? Se cuenta la historia de una niñita que iba a la escuela dominical a una iglesia y le dice a su maestra, yo creo que en el cielo han de pensar que yo estoy muerta, maestra. Y dice la maestra, ¿por qué dices eso, mijita? Y dice que tengo como 3 meses sin orar. Nadie me ha escuchado en el cielo en 3 meses. Déjame hacerte una pregunta. ¿En el cielo creen que estás muerto? ¿Te han escuchado? ¿Haces oraciones al Señor? Oraciones realmente que salgan de tu corazón. ¿Estás conversando con el Señor? Ese es el mejor beneficio de todos los beneficios de la oración, el tener una relación con el Señor. Segundo beneficio es poder para cambiar nuestras circunstancias. Por medio de la oración se desata un gran poder para cambiar circunstancias. ¿No es cierto? Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, con tal de que sea glorificado. O sea, podemos pedir al Señor cosas y Él las va a hacer y van a cambiar las circunstancias de una manera tremenda. Por ejemplo, Josué oró para que se detuviera el sol y se detuvo, se cambiaron las circunstancias. Esther oró para que el malvado Amán no aniquilara a todo el pueblo judío y Dios contestó esa oración. Ni uno de ellos murió. Ana, que era una mujer estéril, oró para que Dios le diera un hijo y se lo dio. Cambió su circunstancia. Pedro oró por el paralítico para que se levantara el nombre de Jesús y el paralítico pudo caminar. Pablo oró en el nombre de Jesús y los demonios salieron. Podemos citar uno tras otro ejemplo de cómo cuando la gente ora se cambian las circunstancias alrededor de ella. Y ese es otro tremendo beneficio. Yo estoy seguro que si a ustedes aquí les pregunto, ¿tiene alguno de ustedes algún testimonio de cómo Dios cambió sus circunstancias después de que oraron? Yo estoy seguro que ustedes me compartirían más de un testimonio de cómo Dios les proveyó, cómo Dios les protegió, cómo Dios les dio, cómo Dios cambió las circunstancias. Porque hay un gran poder en la oración. Y ese poder también se da cuando el pueblo de Dios se une con esa misma visión de orar esperando que las circunstancias cambien.
En el libro de los Hechos vemos cuando Pedro está encarcelado y la iglesia se reúne a orar para que cambie las circunstancias. Dios envía un ángel, el ángel despierta a Pedro, el ángel abre las puertas de la cárcel, hace que se queden los soldados dormidos y las circunstancias de Pedro cambian gracias a la oración de la iglesia. En el libro de Esther ya lo dijimos, gracias a que todo el pueblo se puso a orar y ayunar, ni uno de ellos pereció cuando Amán quería aniquilarlos a todos. Entonces, la oración cambia circunstancias. Yo no sé cuál sea tu circunstancia negativa en este momento, pero yo sé que Dios puede cambiarla si tú oras al Señor. Y el tercer y último beneficio es que en la oración hay un gran poder para cambiarnos a nosotros. Ya no estoy hablando de las circunstancias alrededor de nosotros, sino que cambiarnos a nosotros por medio de las circunstancias que están alrededor de nosotros. La oración nos cambia. Nos hace más como Dios. Algo que he aprendido, que es muy cierto, es que uno se hace como la persona con la que uno pasa tiempo. Y yo tengo ya 23 años de casado con mi esposa. Y cuando mi esposa y yo nos casamos, éramos totalmente lo opuesto. Pero sabes que después de 23 años yo me he hecho más como mi esposa y ella se ha hecho más como yo. Uno cambia por pasar tiempo con la persona. Cuando uno se acerca al Señor en oración, uno está pasando tiempo con Dios y uno se hace como Dios. Uno cambia. Muchas veces nosotros queremos cambiar por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias capacidades, por nuestros propios recursos. Y Dios dice, no, use la oración. Acércate a mí y entonces yo te cambiaré. Como la historia de aquel hombre que tenía graves problemas porque estaba gordito, estaba calvito, estaba feito y él quería tener una novia. Y cada vez que le pedía a una muchacha de su trabajo que si podían salir juntos, las muchachas lo rechazaban. Entonces el hombre dijo, ya basta, tengo que hacer algo al respecto, tengo que cambiar. Y entonces el hombre se pone a dieta, va a un gimnasio, levanta pesas, se hace cirugías plásticas y el hombre es transformado por completo. Y va con una muchacha de ahí de su empleo y la invita a salir y la muchacha dice que sí. Y el hombre dice, muy bien, te recojo a las 7 en tu apartamento. A las 7 en punto estaba tocando la puerta del apartamento de la muchacha cuando de repente un rayo cae del cielo justo en la cabeza de este hombre y lo tira al suelo, lo deja agonizando ahí medio muerto. Y el hombre ahí, en sus últimas palabras antes de morir, dice, Señor, ¿por qué lo haces ahora? Ahora, justo cuando había cambiado tanto. Y del cielo se escuchó una voz que dijo, ups, me equivoqué, es que no te reconocí. Ya ni Dios lo reconocía de tanto cambio que se había hecho este hombre. Y a veces somos como ese hombre, queremos cambiar por nosotros mismos. Pero ¿sabes qué? El verdadero cambio, el cambio de adentro hacia afuera, viene cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor por medio de la oración. Nos hacemos como la persona con la que pasamos tiempo. Necesitamos de la oración, necesitamos pasar tiempo a solas con el Señor para ser más como Él, para ser más pacientes, para ser más amorosos, más perdonadores. Mira, una vez un hombre hizo esta oración, te la voy a leer, dijo, hasta ahora, Señor, hasta ahora lo que va del día, todo lo he hecho muy bien. No he hablado mal de nadie, no me he quejado, no me he enojado, no he sido envidioso, ni grosero, ni egoísta, Señor. Estoy muy contento, Señor. Pero, Señor, dentro de unos pocos segundos me voy a levantar de mi cama, me voy a quitar las pijamas
y después de esto estoy muy seguro que voy a necesitar mucho de tu ayuda. Ayúdame, Señor, por favor. Pues sí, se acaba de levantar, no había empezado su día, no había tenido contacto con ninguna persona, todo estaba muy bien. Pero después iba a estar mal. Todos nosotros tenemos que ser como este hombre, orar al Señor para pedirle su ayuda, porque necesitamos cambiar, necesitamos, repito, de su paciencia, de su amor, de su sabiduría, de su perdón, para poderlo compartir con otros. Si no lo hacemos, si no oramos, déjame decirte una cosa, si no oramos, no vamos a ser como Dios, no vamos a cambiar, sino que vamos a ser como nosotros. A mí me asusta. El día que yo oro, yo soy tan paciente, tan tranquilo, tan amoroso, con mi esposa, con mis hijos, con todo el mundo. Pero el día que no oro, yo soy otro. Me asusto de mí mismo. Tenemos que entender que necesitamos de la oración para cambiar todos los días. Porque a final de cuentas, o la oración te hará que dejes de pecar, o el pecado te hará que dejes de orar. Una de dos. A veces el cristiano le pide mucho al Señor esto. Señor, cambia mis circunstancias, y el Señor no cambia las circunstancias. Y nos pasa como el apóstol Pablo, que le dijo a Dios, Señor, quita este aguijón de mi carne. 3 veces le pidió, quita este aguijón de mi carne, 3 veces. Y Dios dijo, no, bástese mi gracia. Entonces, a veces Dios está más interesado en cambiarnos a nosotros que en cambiar las circunstancias alrededor de nosotros. Dios nos quiere cambiar. Dios quiere que seamos más como Él. Y por eso tenemos que estar más apegados a Él en la oración. Déjame terminar con esto. Cuando nosotros oramos y esperamos una respuesta de Dios, a final de cuentas solamente vamos a experimentar 1 de 4 posibles respuestas de parte de Dios a nuestras oraciones. La primera respuesta es esta. Si tu petición fue la incorrecta, ¿estuvo mal? La respuesta obvia de parte de Dios va a ser un rotundo no. Segundo, si tu petición está bien, pero el tiempo para que se conteste la petición no es la correcta, Dios va a decir, espera. Aún no, ¿verdad? Despacio. Por ejemplo, Señor, yo me quiero casar, dame una esposa, pero tengo 12 años. El Señor va a decir, pues sí, te voy a dar una esposa, pero espera, no es el momento todavía. Despacio, hombre. Si tú estás mal, ¿verdad? La petición puede estar bien, el tiempo puede estar bien, pero tú estás mal en tu carácter, en tus motivos. Entonces la respuesta segura de Dios va a decir, crece. Señor, quiero que me des el ministerio de profecía para revelarle todas sus verdades a esta bola de incrédulos y bola de... No, estás mal. Mejor crece espiritualmente y después te doy el don de profecía. Pero si tu petición es la correcta y el tiempo es el tiempo de Dios, es el correcto, y tú estás bien, entonces seguramente la respuesta de Dios va a ser un sí. ¿Ok? Entonces no se les olvide porque estamos constantemente orando al Señor y pidiéndole cosas y estas son las 4 típicas respuestas que recibimos de Dios. No, espera, crece o sí. ¿Ok? Ya para terminar, tengo en mi biblioteca más de 30 libros que tratan sobre el tema de la oración porque es un tema que me encanta mucho. He preparado más de 30 sermones sobre la oración. He leído documentos sobre la oración. Pero ¿sabes qué? Lo que más me ha ayudado a tener una disciplina de la oración, ¿sabes qué ha sido? Orar. Orar. No te conformes con saber de la oración. No te conformes con leer libros acerca de la oración, ni con escuchar predicaciones acerca de la oración. Ponte a orar. Ponte a orar conforme a lo que te hemos compartido aquí. Sé una persona disciplinada en la oración y entonces vas a experimentar los beneficios de la oración. Aquí va la tarea para ustedes. Tarea número 1.
comienza a orar cuando menos 5 minutos, 3 veces a la semana. ¿Ok? Y la idea es que después aumentemos el tiempo y la frecuencia. Tarea número 2. Comienza a orar con tu familia. Si estás casado, con tu esposo o tu esposa. Y ten un tiempo de oración con tus hijos. Tarea número 3. Venir a una reunión de oración de la iglesia durante la semana. Y tarea número 4. Venir a la velada de oración de la iglesia también. Yo voy a pedirles cuenta de esas tareas y por supuesto van a ser parte de su calificación final para este curso. Muy bien. Gracias por haber venido. Dios los bendiga mucho. Nos vemos pronto.